Nunca te lo dicen abiertamente, pero la verdad es simple. Si no diseñas tu propio plan de vida, alguien más te encajará en el suyo. ¿Y sabes qué? Lo que esa persona tiene planeado para ti es casi nada. Quizás una insignia, un sueldo fijo, un puesto en la élite, pero ni un propósito, ni una identidad, ni un destino con sentido. Durante mucho tiempo creí que seguir el camino más seguro era sabiduría, que encajar era estrategia, que la obediencia era señal de madurez, hasta que me di cuenta de que toda esa supuesta estabilidad era solo control disfrazado. Y el precio fue demasiado alto. Mis propios sueños muriendo de hambre. El mundo ama a los obedientes, a los que no cuestionan, a los que funcionan bien dentro del sistema. Pero lo que no te dice es que si no te levantas y construyes tu propio camino, te pasarás la vida allanando el camino de otros. Y cuando despiertes, será demasiado tarde para volver al punto de partida. La única salida es asumir la responsabilidad, tomar las riendas. Y eso da miedo, sí, pero da aún más miedo darte cuenta de que ha pasado el tiempo y no has vivido tu vida al máximo. Da aún más miedo saber que has entregado tu historia a alguien que nunca te preguntó qué querías de verdad. Porque al final, o vives según tu plan, o terminas convirtiéndote en una pieza desechable en el plan de quien tuvo el coraje de escribir el suyo. Al principio, pensé que podía simplemente dejar que la vida me llevara. Me sentía más ligero, más tranquilo. Mientras otros perseguían cosas, yo estaba ahí, esperando que algo sucediera. Pero pasó el tiempo, y me di cuenta de que no era libertad lo que sentía, sino apatía. Cuando no tenemos un plan propio, nos convertimos en extras en la historia de alguien que sí lo tiene. Y lo peor es que esta trampa no tiene ninguna alarma ni señal de advertencia. Es sutil. Nos despertamos cada día. Vamos a trabajar, completamos tareas, respondemos correos electrónicos, firmamos formularios, todo mientras creemos que estamos vivos. Pero en el fondo, solo funcionamos. Y funcionar no es lo mismo que vivir. Es simplemente mantener el cuerpo en movimiento mientras el alma duerme. Esta pasividad se disfraza de responsabilidad. Creemos ser maduros, realistas, sensatos, pero en realidad nos manipulan, y ni siquiera por la malicia de otros, porque si no sabes lo que quieres, el mundo te empujará a donde le plazca, y lo harás, sin darte cuenta. Pasé años así, dedicando mi tiempo, mi energía, mi juventud a planes que ni siquiera eran míos. Y lo más difícil, que me aplaudieran, que me reconocieran por seguir un camino que otros aprobaban. Pero en el fondo, algo gritaban. Algo decía, oye, esta no eres tú. Pero acallé esa voz, porque pensar duele, y tomar decisiones requiere valentía. Pero la vida cobra su precio, y un día llega la factura. No perdona la pasividad. O tomas las riendas, o te pasarás la vida creyendo que tienes el control, cuando en realidad solo es siguiendo un guión escrito por otros. Y entonces me di cuenta, el mundo no recompensa a los pasivos, los devora. Vivir en piloto automático es cómodo, hasta que deja de serlo. Al principio parece que la vida avanza. Pasan los días, se pagan las cuentas, se cumplen los compromisos, pero en el fondo algo se desvanece, un brillo, una chispa, la sensación de que vas camino a un lugar que vale la pena. Lo cierto es que el piloto automático no es dirección, es inercia. Yo mismo me di cuenta del daño años después. Me desperté temprano, seguí mi rutina, fiché, hice todo lo que se esperaba de mí. Pero cuando me detuve un segundo y me miré al espejo, no vi a nadie. Solo un rostro cansado y mecánico que había olvidado soñar. Y el dolor no venía de afuera, venía del silencio que habita en quienes no han elegido su propio camino. ¿Sabes qué es peor? El mundo aplaude a quienes viven en piloto automático. Los llama disciplinados, productivos, buenos empleados, y nos lo creemos, porque es más fácil aceptar la etiqueta que cuestionar el significado de todo. Y en este proceso nos perdemos a nosotros mismos. Primero, dejamos de hacer lo que nos apasiona. Luego, dejamos de saber qué nos apasiona. Y finalmente, dejamos de saber quiénes somos. Este es el precio. Toda una vida de bien, pero nunca de wow.
Relaciones tibias, trabajo sin alma, fines de semana de alivio, nunca de celebración, sueños que se convierten en recuerdos lejanos, un cansancio que no proviene del cuerpo, sino de un alma que ha dejado de ser escuchada. Todo esto porque hace mucho tiempo dejamos de dibujar el mapa y nos dejamos llevar por la corriente. Pero la corriente no elige destino, solo te lleva. Y el problema de dejarse llevar es que al final terminas en un lugar que no era tuyo. Y entonces llega el arrepentimiento. Demasiado tarde para volver atrás, demasiado pronto para rendirse. Así lo entendí. Vivir en piloto automático es barato al principio, pero el verdadero precio llega con los años, y se cobra su precio en cuotas silenciosas, de tiempo, identidad y propósito. Siempre hablan de seguridad. Haz esto, es más seguro, ve aquí, es más estable, sigue este camino, no te puedes equivocar, y nosotros, sin rumbo, nos creemos esta idea. Al fin y al cabo, ¿quién no quiere seguridad? Pero a menudo la seguridad que te venden es una jaula con cojines. Cómoda, sí, pero una prisión al fin y al cabo. Cuando empecé a trabajar para otros, todo parecía tener sentido. Recibía un sueldo a fin de mes, tenía una rutina fija y nadie me obligaba a pensar demasiado. Y por un tiempo pensé que eso era el éxito, hasta que me di cuenta de que la seguridad que tenía un precio mucho mayor del que imaginaba, mi libertad de elección. No decidía mi tiempo, no elegía mis proyectos, ni siquiera podía soñar sin pedir permiso. Y lo irónico es que esta supuesta seguridad es frágil. Basta con un despido, una crisis, una fusión, y el terreno desaparece. La estabilidad prometida era una promesa vacía, basada en la estabilidad de otros, no en la mía. Fue entonces cuando me di cuenta, no hay nada más inseguro que depender del plan de alguien que puede cambiar de opinión en cualquier momento. Claro, no digo que debas abandonarlo todo de la noche a la mañana, pero vivir atrapado en una estructura que no es tuya, solo porque parece más segura, es como construir una casa en un terreno alquilado. Puede parecer segura hasta que el dueño decide recuperarla. Y cuando eso sucede, no solo pierdes la casa, sino también tu paz, tu identidad y, a menudo, un tiempo que nunca recuperas. Desde entonces, he empezado a desconfiar de las promesas de seguridad, porque lo que parece demasiado cómodo suele esconder una trampa, y he aprendido que la única seguridad real es la que construyes con tus propias manos, basándote en un plan que has diseñado, aunque al principio de miedo, porque el miedo a empezar es temporal. La prisión de la falsa seguridad puede durar toda la vida. Recuerdo exactamente el día en que lo comprendí. Estaba sentado en mi escritorio, en ese trabajo que todos decían que era una gran oportunidad. Tenía un jefe que me elogiaba, compañeros que me respetaban y un salario que me cubría las cuentas, pero por dentro sentía un vacío absurdo. No era agotamiento físico, sino falta de sentido, la sensación de vivir una vida que no era mía. Todo estaba planeado, pero no por mí. Alguien decidió que este era el camino correcto, que esto era el éxito, y yo, sin dudarlo, lo seguí, como si el mundo me hubiera dado un guión ya hecho y solo tuviera que memorizar las líneas. Y lo más aterrador, me iba bien en el papel, solo que era un papel, no era yo. Era un personaje que vestía traje, sonreía en el momento oportuno y lograba metas que ni siquiera entendía por qué. Me costó admitirlo. Me dolió darme cuenta de que no era el protagonista, sino un papel secundario en el plan de alguien que sabía exactamente a dónde quería llegar y me usaba como un peón en el tablero. Desperté a esta realidad en una conversación con un amigo que me preguntó sin rodeos, ¿es esto realmente lo que quieres para tu vida? No supe qué responder, y el silencio fue más fuerte que cualquier respuesta. Empecé a observar mis días de otra manera. Me di cuenta de que todo lo que hacía era reactivo. No elegía, obedecía. No creaba, ejecutaba. Y esa rutina, que antes parecía estable, ahora se sentía como un ciclo interminable de repetición. Comprendí que hasta que tuviera mi propio plan, siempre acabaría formando parte de alguien más, y como dice el dicho, adivinan qué tenían planeado para mí. No mucho. Ahí fue cuando llegó el punto de inflexión. No fue inmediato ni fácil, pero fue consciente. Empecé a esbozar mis propias ideas, a escuchar mi intuición, a preguntarme qué quería realmente construir.
Y por primera vez sentí miedo y libertad a la vez, porque por fin estaba dejando de vivir la vida de los demás y empezando a diseñar la mía. La primera vez que me senté a escribir un plan de vida, me sentí ridículo. Tenía una pizarra blanca frente a mí y la cabeza llena de dudas, pero persistí. Empecé con lo que ya no quería. Luego escribí lo que quería vivir, incluso sin saber cómo. Poco a poco la niebla comenzó a disiparse, y allí en ese trozo de papel nació la semilla de todo lo que he construido desde entonces. Tener un plan no se trata solo de tener metas, se trata de tener un rumbo. Se trata de despertar y saber por qué. Se trata de ver los desafíos y comprender que son parte del camino, que no son desvíos. Camino que has elegido, no un laberinto en el que te han metido. Cuando creé mi propio plan, algo en mi interior hizo clic. Empecé a atraer personas, oportunidades e ideas que parecían estar esperando a que tomara una decisión. Es casi mágico, pero no tiene nada de sobrenatural. La claridad tiene poder. Cuando defines intencionalmente lo que quieres de la vida, empiezas a comportarte de manera diferente. Tus palabras cambian. Tus decisiones se vuelven más perspicaces. Y lo más sorprendente, el mundo empieza a tratarte con más respeto, porque ahora te tratas a ti mismo con más respeto. Te tomas en serio. Y eso lo cambia todo. He visto a gente común lograr cosas extraordinarias simplemente porque, por primera vez, se detuvieron a pensar ¿qué quiero construir realmente? Y eso no significa eliminar todos los riesgos. Significa decidir que vale la pena correrlos por algo que tenga sentido. Un plan bien planificado no te protege del fracaso, pero sí te impide malgastar energía en cosas sin valor. Desde entonces, nunca he caminado sin un mapa. Claro, he cambiado de plan varias veces. La vida es dinámica. Pero la diferencia es que ahora soy yo quien revisa el itinerario. Soy quien elige el destino, aunque el camino cambie. Y esto te da una fuerza que nadie te puede quitar. Porque cuando el plan es tuyo, cada paso, incluso los equivocados, se convierte en una experiencia de aprendizaje. Y el aprendizaje es lo que impulsa la vida. Siempre digo, empieza con un lápiz. No tiene que ser nada sofisticado ni perfecto, porque un plan de vida no nace ya hecho. Está esbozado. Se escribe, se borra, se reescribe, y eso está bien. Lo importante es empezar. Es mirar dentro e intentar, con toda la honestidad del mundo, plasmar en papel lo que realmente quieres vivir, tener, sentir, construir. La valentía empieza ahí, cuando te admites lo que deseas. Me senté con lápiz y papel por primera vez una tarde agotada de seguir los planes de otros. ¿Y saben qué me detuvo? El miedo a escribir algo demasiado grande, a soñar algo que pareciera ridículo. Pero entonces recordé que nadie necesitaba verlo excepto yo. Era mi espacio de libertad. Y en ese espacio podía soñar a lo grande. Podía decir, quiero tiempo, quiero crear, quiero impactar vidas. Y eso fue lo que escribí. Con el tiempo, empecé a darle forma a mis ideas. Dividí el plan en áreas: salud, finanzas, relaciones, espiritualidad y contribución. Y en cada área, escribí lo que el éxito significaba para mí. No lo que la gente decía, sino lo que realmente creía. Esto me ayudó a tomar decisiones más informadas. Empecé a rechazar invitaciones, a decir no con más frecuencia, y a filtrar mejor lo que anotaba en mi calendario. El lápiz era importante porque me recordaba que todo era editable, que el plan no necesitaba ser perfecto para hacerse realidad. Pero la valentía... ¡Ay! La valentía fue el motor. Porque cada vez que decides caminar en dirección a tu sueño, te enfrentarás a miradas de reojo, dudas internas, tentaciones de volver al viejo camino. Y ahí es cuando el plan se convierte en una brújula. Lo miras y recuerdas, esto es lo que elegí. Trazar tu plan es un acto de libertad, pero también de responsabilidad. Ya no puedes culpar a los demás, al sistema ni al destino. Cuando el plan es tuyo, los errores son tuyos, pero también lo son los éxitos. Y sobre todo, los frutos. Porque solo quienes tienen el coraje de plantar con intención cosechan la cosecha. Y te digo, cada paso, cada miedo enfrentado, cada noche de insomnio,
vale la pena, porque ahora es tu vida la que está en juego, no la de nadie más. Hacer un plan es solo el principio. El verdadero reto es perseverar, porque en cuanto decides seguir tu propio camino, empiezan las voces, las de fuera y sobre todo las de dentro. Tu mente empieza a sabotearte. ¿Eres lo suficientemente bueno? Y si no funciona, mejor volver a lo seguro. Y mira, estas voces son seductoras. No gritan, susurran. Y es en ese susurro que mucha gente se rinde. Así fue para mí. Había días en que me despertaba decidido, con un plan en la mano, lleno de motivación. Y por la tarde ya estaba considerando tirarlo todo a la basura porque un familiar me dijo que estaba tropezando. O porque vi a alguien que se hizo rico siguiendo exactamente el mismo camino que yo abandoné. La comparación es traicionera. Siempre presenta a los demás como más seguros, más rápidos, más seguros. Y te hace dudar de tu propio camino. Pero el peor enemigo no está ahí afuera. Es el miedo a no ser suficiente. El miedo a fracasar públicamente. El miedo al arrepentimiento. Y estos miedos no desaparecen. Te acompañan. La diferencia radica en quién lleva el timón. Tú o tus miedos. He aprendido a hablar con ellos, no a obedecerlos. Hablan, sí, pero escucho y continúo, porque el plan se concibió con el alma y ningún miedo entiende el lenguaje del alma. Otro enemigo silencioso es la prisa. Queremos resultados rápidos, queremos validación rápida, y cuando las cosas tardan, porque tardan, surge la tentación de adaptar el plan para complacer a los demás, para obtener aprobación, para encajar en el molde. Y cada vez que modificas tu plan para adaptarlo a algo externo, deja de ser tuyo. Se convierte en una adaptación más del plan de alguien más. Una vez más. Ser fiel a tu plan requiere más que disciplina. Requiere presencia. Requiere recordar cada día por qué empezaste. Y sobre todo, requiere compasión por ti mismo. Porque habrá contratiempos, habrá desviaciones, habrá fatiga, pero también habrá inmensas recompensas. Porque nada, absolutamente nada, es más gratificante que contemplar la vida que vives y reconocer en ella el reflejo de tus propias decisiones. Lo más hermoso de seguir tu propio plan es darte cuenta, con el tiempo, de que no solo te transforma a ti, también empieza a transformar a los demás. Y no porque hayas intentado convencerlos, sino porque vivir con propósito tiene un brillo inconfundible. La gente lo siente. Lo ven en tus ojos, en tus palabras, en tu forma de caminar. Y a menudo, sin decir una palabra, te conviertes en un ejemplo. Recuerdo la primera vez que alguien se me acercó y me dijo, fue observándote que decidí cambiar mi vida. No me lo esperaba. Ese no era el objetivo. Pero fue entonces que entendí. Cuando eres fiel a tu plan, creas más que resultados. Creas permiso. Demuestras a los demás que es posible hacer las cosas de otra manera. Que es posible desviarse del camino sin desmoronarse, que es posible forjar tu propio camino. No se trata de convertirse en un gurú ni de ser un referente. Se trata de constancia, de vivir de una manera que tenga sentido para ti, aunque al principio nadie te aplauda. Precisamente por eso, tu camino cobra fuerza, porque es real. Tiene tropiezos, dudas, noches de insomnio, pero también tiene una integridad que brilla más que cualquier estatus adquirido. He visto cambiar amigos, he visto a familiares cuestionar sus propias decisiones, he visto a gente emprender, reiniciar matrimonios, dejar trabajos que odiaban. Todo porque en algún momento vieron que yo tenía el coraje de elegir, y ese coraje es contagioso. No porque sea evidente, sino porque es genuino. Y entonces, de repente, ese plan que trazaste en papel con miedo e incertidumbre se convierte en un faro. Te conviertes en un faro de luz para quienes aún están perdidos. Y eso es mágico, porque ahora no solo vives tu vida, sino que estás reavivando la de otros. Y todo comenzó cuando decidiste que ya no aceptarías vivir según el plan de nadie. Si hay una frase que nunca ha abandonado mi mente es esta: o controlas tu vida, o será controlada por el plan de alguien que ya tiene uno. Escribe tu plan, aunque tengas miedo,
aunque no lo sepas todo, porque vivir bajo las órdenes de alguien puede parecer más seguro, pero te cuesta el alma.